Buenos días, Perek Hamishi, Hilchot Talmud Torah, las leyes del estudio de la Torah, capítulo 5, halajá 1. Keshem Shadam Mitzuveh Bechvod Aviv Yirato, Kachu Hayav Bechvod Rabo Yirato Yater Aviv. Así como una persona está obligada a honrar a su padre y temerlo, también está obligada a honrar a su maestro y temerlo. שאביו מביאו לחיי העולם הזה, ורבו שלימדו חוכמה מביאו לחיי העולם הבא. Porque su padre lo introduce en la vida de este mundo, mientras que su maestro que le enseña sabiduría lo introduce en la vida del mundo venidero. Por eso decimos, Ra'a avidat aviv avidat rabo, si uno encuentra un objeto perdido de su padre y uno de su maestro, Shel Rabo Kodemet Shel Aviv, el objeto perdido de su maestro tiene prioridad. Aviv v'Rabo nosim b'masa, maniach et Shel Rabo v'achar kach Shel Aviv. Si su padre y su maestro están cargando pesos o un paquete, debe aliviar primero la carga de su maestro y luego la de su padre. Aviv v'Rabo shvuyim b'shivya podet Rabo. Si su padre y maestro están cautivos, debe redimir primero a su maestro y luego a su padre. Sin embargo, si su padre también es un sabio de la Torah, debe redimir primero a su padre. Asimismo, si su padre es un estudioso de la Torah, aunque no sea equivalente a su maestro, debe devolver primero el objeto perdido de su padre y luego el de su maestro. No hay mayor honor que el debido a un maestro, ni mayor reverencia que la debida a un maestro. Amru Chachamim, morá rabach que morá shamayim. Nuestros sabios declararon, el temor hacia tu maestro debe ser como tu temor al cielo. Lefichach amru kol hacholek al rabo que cholek al hashchina. Por lo tanto, dijeron, quien disputa la autoridad de su maestro es considerado como si rebelara contra la presencia divina, como está implícito en el pasuk que dice Behatzotam al Hashem, que se rebelaron contra Dios. Esta es en la historia de Korach con su gente que rebelaron contra de Moshe, que era el maestro del pueblo judío, y nos dice Behatzotam al Moshe, contra Moshe, sino contra Dios. V'chol ha'osem riva im rabo, que osam riva im ashchina. Y quien entra en controversia con su maestro es considerado como si entrara en controversia con la presencia divina, como está escrito en el versículo Asher ravu bnei Yisrael tashamayim v'ikadesh bam, como está implícito en el versículo que dice, donde los hijos de Israel contendieron con Dios. Quien se queja contra su maestro es considerado como si quejara contra la presencia divina, como está implícito en el versículo, vuestras quejas no son contra nosotros, sino contra Dios. Quien piensa despectivamente de su maestro es considerado como si pensara despectivamente de la presencia divina, como está implícito en el versículo que dice, y el pueblo habló contra Dios y contra Moshe. Entonces tenemos varios ejemplos en la Torah donde discutir, faltar respeto, quejarse contra el maestro es considerado como discutir directamente con Dios. Halajá 2. Ezo cholek al rabo, ze שקובע לו מדרש, ויושב ודורש ומלמד, שלא ברשות רבו ורבו קיים, ואף על פי שרבו ממדינה אחרת. ¿Qué significa disputar la autoridad del maestro? Una persona que establece una casa de estudio donde se sienta, explica y enseña sin el permiso de su maestro, durante la vida de su maestro, esto aplica incluso si su maestro se encuentra en otro país, está prohibido dictaminar una decisión halágica en presencia del maestro. Quien dicta una decisión halágica en presencia de su maestro es pasible de muerte.
En otras palabras, lo que te está diciendo es, él se establece como su propia autoridad, mientras que su maestro todavía está en vida. Halajá 3. היה בינו ובין רבו 12 מיל, ושאל לו על דבר הלכה, מותר להשיב ולהפריש מן האיסור. Si se le pregunta a un estudiante una cuestión halágica y hay 12,000 de distancia entre él y su maestro, puede responder, ולהפריש מן האיסור אפילו בפני רבו מותר להורות. Si se trata de apartar a alguien de hacer algo prohibido, puedes decir la ley aun si el maestro está presente. Ketzad, ¿cómo es esto? Que gon shera'a adam ose davar ha'asur, la persona ve a alguien haciendo algo que es prohibido, porque este individuo no sabía de lo que estaba haciendo es prohibido, o por su maldad, Yeshlo lahafrisho velomarlo davar ze asur. La persona, este estudiante, debe decir, aun que su maestro está presente, que lo que estás haciendo es prohibido. Afilo b'fnei rabo, aun en frente de su maestro. Lo natan lo rabo reshut, aun que su maestro no le dio permiso para hacer ese dictamen. Shekol makom sheyesh chilul Hashem, donde hay profanación del nombre de Dios, entonces en Jokin Kavod le Rav no se da deferencia al honor del maestro. ¿Cuándo aplica esto? Cuando surge algo incidentalmente. Pero establecerse como una autoridad halágica, como de forma permanente, y sentarse y responder a cada uno que viene a preguntar, afilu besof haolam, verabo besof haolam, aún si él está en un extremo del mundo y su maestro está del otro extremo, asurlo lehorot ad sheyamut rabo, es prohibido hacer esto hasta que el maestro muera, hasta que el maestro muera, o el imkein natal reshut merabo, o recibe permiso directamente explícito de su maestro. Y no todo aquel cuyo maestro ha fallecido puede sentarse a dictaminar. Ela imkein haya talmid shegia l'hora'a, solo quien sea digno de hacerlo. O sea, el fallecimiento del maestro no te da permiso de hacer esto. Si la persona está preparada y su maestro ha fallecido, él ahora puede actuar como una autoridad. 4. Un estudiante que no es digno de dictaminar y lo hace es necio, malvado y arrogante. Sobre él se aplica, ha derribado a muchos muertos. Por el contrario, un sabio digno que se abstiene de dictaminar, retiene la difusión de la Torá y pone tropiezos ante los ciegos. Sobre él se aplica, grandes son los que ella ha matado. Estos estudiantes inmaduros que no han adquirido suficiente conocimiento buscan prestigio sentándose a la cabeza para responder cuestiones halágicas. Estas personas, dice el Rambam, provocan división, destruyen el mundo, apagan la luz de la Torá y arruinan la viña de Dios. Palabras muy fuertes. Sobre ellos aludió Shlomo, atrapen para nosotros las zorras, las pequeñas zorras que arruinan las viñas. Halakha hey, v'asur lo letalmid likrot lerabo bishmo v'afilu shelo befanav. Está prohibido que un estudiante llame a su maestro por su nombre, incluso fuera de su presencia. V'hu sheyi Hashem peli, shekol hashomea yeda shehu ploni. ולא יזכיר שמו בפניו, ואפילו לקרות לאחרים ששמם כשם רבו, כדרך שעושה בשם אביו. No debe mencionar su nombre en su presencia, incluso cuando se refiere a otra persona con el mismo nombre, tal como hace con el nombre de su padre. Debe usar otro nombre incluso después de la muerte del maestro. אלא ישנה שמם ואפילו אחר מותם, ולא ייתן שלום לרבו, או יחזיר לו שלום כדרך שנותנים לרעים ומחזירים זה לזה, ושוכר לפניו ואומר לו ביראה וכבוד, שלום עליך רבי,
Vimnatan lo rabo shalom, yachzir lo shalom alecha rabbi umori. Esto aplica cuando el nombre es poco común y todos entenderían a quién se refiere. El estudiante no debe saludar a su maestro como se saludan dos amigos. A veces la gente tiene una forma entre amigos de saludarse, se da una palmada o un abrazo, o una forma común entre amigos. Un saludo a un maestro no es de esta forma. Debe inclinarse ante él y decir con reverencia, Shalom Alecha Rabbi, paz para usted, mi maestro. Si el maestro lo saluda, debe responder. Si él le responde, él dice, Shalom Alecha Rabbi Umori, paz para usted, mi maestro y mi guía. Halajá 6. Vechen lo yachalitz tfilav lefnei rabo. No debe quitarse los tefilín en presencia de su maestro. Velo yasev, y no debe reclinarse ante él. El yoshev, que yoshev lefnei hamelech, debe sentarse ante él como quien se sienta ante un rey. Velo yitpalel lo lefnei rabo, velo la'achar rabo, velo betzad rabo, y no debe rezar delante de su maestro, detrás de él, ni a su lado. Ve'en tzarich lomar shasur lo lahalech betzido. Mayor razón, no debe caminar a su lado, אלא יתרחק לאחר רבו, ולא יהא מכוון כנגד אחוריו, ואחר כך יתפלל. Dice, no debe sentarse hasta que el maestro le diga, debe colocarse detrás, sin estar directamente detrás, y rezar. No debe entrar al baño con su maestro ni sentarse en su lugar. No debe contradecir su opinión en su presencia. No debe sentarse hasta que el maestro le diga que se siente. No debe levantarse hasta que se le indique o reciba permiso. Al retirarse, no debe darle la espalda. Debe retroceder caminando hacia atrás. Todo esto son muestras de respeto. Halajá 7. וחייב לעמוד מפני רבו משירנו מרחוק מלוא עיניו, עד שיתכסה ממנו ולא יראה קומתו, ואחר כך ישב וחייב אדם להגביל פני רבו ברגל. Está obligado a levantarse ante su maestro desde el momento en que lo ve, hasta donde alcanza la vista, hasta que desaparece de su campo visual. Y hay otra ley que dice que debe visitar a su maestro en las festividades. הלכה ח' אין חולקין כבוד לתלמיד בפני רבו, אלא אם כן דרך רבו לחלק לו כבוד. No se debe mostrar deferencia a un estudiante en presencia de su maestro, a menos que el maestro también lo haga. כל המלאכות שהעבד עושה לרבו, תלמיד עושה לרבו. Todos los servicios que un sirviente hace para su amo, un estudiante debe hacerlos para su maestro. ואם היה במקום שאין מכירין אותו, ולא היה לו תפילין, וחש שמא יאמרו עבד הוא, אינו נועל לו מנעלו ואינו חולצו. Si el estudiante no es reconocido y tema que lo confundan con un sirviente, no necesita quitarle el zapato. וכל המונע תלמידו מלשמשו, מונע ממנו חסד ופורק ממנו יראת שמיים. Quien impide que su estudiante lo sirva, le quita bondad y temor del cielo. וכל תלמיד שמזלזל דבר מכל כבוד רבו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. Quien trata con ligereza el honor de su maestro, hace que la presencia divina se retire de Israel. Halajá 9. ראה רבו עובר על דברי תורה. Si un estudiante ve que su maestro transgrede la Torah, Omerlo debe decirlo, limadetanu rabbeinu, kach v'kach, maestro, usted nos enseñó así y así. וכל זמן שמזכיר שמועה בפניו, אומר לו, כך לימדתנו רבנו, ואל יאמר דבר שלא שמע מרבו, עד שיזכיר שם אומרו. Cuando mencione una enseñanza en su presencia, debe decir, usted nos enseñó, maestro. No debe citar enseñanzas que no escuchó de él sin mencionar el autor. Esta idea es muy importante, siempre citar el autor de lo que uno está diciendo. Cuando el maestro muere,
debe rasgar todas sus vestiduras hasta descubrir el corazón y nunca remendarlas. O sea, es igual como cuando muere uno de nuestros padres, lo aleno. Esto aplica al maestro principal de quien recibió la mayor parte de su sabiduría. Si no recibió la mayoría de su sabiduría de él, es considerado colega y estudiante y no está obligado en todo lo anterior. Sin embargo, debe levantarse ante él y rasgar sus vestiduras al fallecer, incluso si aprendió una sola cosa. Halajá 10. וכל תלמיד חכם שדעותיו מכוונות אינו מדבר בפני מישהו גדול ממנו בחוכמה, אף על פי שלא למד ממנו כלום. Un estudiante de buen carácter no debe hablar delante de alguien más sabio que él, incluso si no aprendió nada de él. הלכה י"א, הרב המובהק שרצה למחול על כבודו בכל הדברים האלו, או באחד מהם לכל תלמידיו, או לאחד מהם, הרשות בידו. Un maestro puede renunciar al honor debido a él respecto a cualquiera de estos asuntos o a uno de ellos, él tiene ese derecho. ואף על פי שמחל, חייב התלמיד להדרו, ואפילו בשעה שמחל. Aún así, el estudiante debe mostrar respeto en el momento mismo en el que maestro renuncia. הלכה י"ב, כשם שהתלמידים חייבים בכבוד הרב, כך הרב צריך לכבד את תלמידיו ולקרבן. Así como los estudiantes deben honrar a su maestro, el maestro debe honrar a sus estudiantes y alentarlos. וכך אמרו חכמים, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. Y eso es lo que dijeron nuestros sabios, que el honor de tus estudiantes debe ser tan querido para ti como el tuyo propio. וצריך האדם להיזהר בתלמידיו ולאהבם, שהם הבנים המהנים לעולם הזה ולעולם הבא. Debe amarlos como hijos, pues le traen alegría en este mundo y en el venidero. הלכה י"ג 13, התלמידים מוסיפין חוכמת הרב ומרחיבין ליבו. אמרו חכמים, הרבה חוכמה למדתי מרבותיי, ויותר מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. Los estudiantes aumentan la sabiduría del maestro. Como dice, aprendí mucho de mis maestros, más de mis colegas, pero de mis estudiantes, más que de todos. Así como una rama pequeña enciende una grande, un estudiante pequeño agudiza el pensamiento del maestro hasta que por medio de sus preguntas hace surgir sabiduría brillante. Con eso terminamos el capítulo 5.